Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Mundo JB. Gracias por visitar mi canal. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas informado de cada una de las noticias que suba a mi canal. Este miércoles 1 de septiembre, las investigaciones que se han llevado a cabo tras la muerte del presidente de Haití fueron facilitadas por medios de noticias haitiana. En el día de hoy, un medio de noticias del país caribeño haitiano informó que las investigaciones en torno a la vinculación del Comando de Militares detenidos en Haití en el magnicidio del presidente haitiano, que todavía no hay prueba suficiente para condenar a los colombianos en Haití, ya que el Comando de Militares todavía sigue detenidos en la cárcel de Haití y todavía no han ido a un juicio para determinar su sentencia, por las cuales los colombianos aún no han sido juzgados en un tribunal. Es porque todavía la policía haitiana no tiene prueba suficiente para poder condenarlos. Razones por las cuales tampoco han sido juzgados en un tribunal es porque los jueces y los encargados de las investigaciones del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse han sido amenazados de muerte. Los investigadores saben claramente cuáles son los verdaderos cabecillas de este brutal asesinato. Te vamos a explicar las razones de por qué los investigadores y jueces saben cuáles son los verdaderos culpables del homicidio del presidente, y jueces fueron amenazados de muerte por hacer investigaciones acerca de algunas personas las cuales pueden estar relacionadas con el asesinato del mandatario haitiano. La amenaza de muertes de los investigadores provino luego de mencionar el nombre de esas personas, importantes fichas claves para el esclarecimiento del asesinato del presidente Moïse. Automáticamente fueron amenazados de muerte y le prohibieron hablar de esas personas o iban a sufrir las consecuencias. Todavía ninguno de los jueces o investigadores han tenido el valor de mencionar a los verdaderos culpables de este homicidio, ya que temen por su vida y lo de sus seres queridos. A través de que va pasando el tiempo, las investigaciones se van poniendo más complicadas. Ya se está cumpliendo 2 meses del asesinato del presidente de Haití, solo faltan 6 días. Los colombianos siguen arrestados sin tener una prueba contundente de que ellos son los asesinos o los cabecillas de este brutal asesinato. Recuerden que la policía haitiana no tiene prueba física para condenar a los colombianos, solo tienen la declaración de la ex primera dama Martine Moïse, la cual no es suficiente para hacer una sentencia a los colombianos, ya que según el medio de noticias haitiano aseguró afirmar que a través de un tiempo los colombianos arrestados en Haití deberán ser liberados por falta de pruebas, o al menos serán deportados a su país natal para que allí puedan ser juzgados. Las declaraciones que dio la ex primera dama de la muerte de su esposo, el presidente de Haití, no son válidas, ya que ella es una de las sospechosas de este brutal asesinato. Esposa de uno de los colombianos arrestado en Haití, confesó que su esposo es inocente y que lo están obligando a hacer una confesión que no es real, todo para ocultar a los verdaderos culpables de este homicidio. Los colombianos temen por la vida de sus seres queridos, ya que no han tenido la oportunidad de poder hablar con ellos luego del terremoto. Pregunta importante: ¿cree usted necesario que el presidente de Colombia, Iván Duque, debería de responsabilizarse de los colombianos detenidos en Haití y buscar la manera de emplear un proceso de liberación de los exmilitares colombianos? Cualquier que sea tu opinión, házmela saber en la caja de los comentarios debajo de este vídeo. Las investigaciones que han llevado a cabo la policía de Haití y el primer ministro en estos últimos días, Ariel Henry, en su gobierno, siguen a la sombra de Jovenel Moïse. Meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, nada ha cambiado. El país debe ahora arreglárselas tras el terremoto del pasado 14 de agosto que dejó más de 2.200 muertos y destruyó alrededor de 53.000 edificios en el sur profundo. La inseguridad, la proliferación de bandas armadas, el secuestro, la crisis política, el alto costo de vida, la devaluación de la calabaza, las elecciones, el referéndum, la inflación, el déficit presupuestario, la disfunción del Consejo Superior de la Judicatura, el apagón, entre otros. El jefe de gobierno y nuevo primer ministro Ariel Henry aún no ha abordado ninguno de estos problemas desde su instalación el 20 de julio. Se sigue presente en todas las instituciones del país en el exterior. Las fotos del 58º presidente de la República son imprescindibles en todos los despachos, temas que le habían dejado aún más que había fracasado en la única decisión importante que iba a tomar tras el asesinato de Jovenel Moïse, la de traer de vuelta el decreto sobre la creación y funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia en los sectores clave del país.
El deseo del presidente haitiano Jovenel Moïse de cambiar unilateralmente la constitución del país a través de un referéndum desprovisto de marco legal y acuerdo político. El primer ministro Ariel Henry parece no saber qué hacer al respecto con esta carpeta. 31 de agosto el comité asesor creado por Jovenel Moïse para trabajar en la nueva constitución informa que se reunió con el Dr. Ariel Henry para ultimar los últimos detalles sobre la publicación del anteproyecto de la nueva constitución, según dijo el comité Tati Sendepa. Nance se irán con trejo de 31 de agosto premium en el Dr. Ariel Henry por finalizada edita y su publicación aventó genovo constitucional. Yo te de Google su fase en a cada acceso y abre Metacuiman Ambaye fumemos en la cuenta de Twitter del comité Nokia. Uno de los influyentes miembros de dicho comité confirmó Allen Ovelliste obviamente tampoco sabe qué hacer con el condenado Consejo Electoral Provisional designado por el difunto presidente. Las negociaciones del primer ministro con los sectores para llegar a un acuerdo político Stispun que nunca ha sido juramentado ante el Tribunal de Casación avanza solo en el proceso electoral. Ariel Henry es señalado en el informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada el 7 de julio. Según el informe de la ARENDDH, el señor Henry habría tenido una conversación telefónica con Joseph Félix Badio, el presunto autor intelectual del asesinato, pocas horas después de la ejecución del presidente Lasso. Ya están reclamando su cabeza. Despacho del primer ministro. Desde el 20 de julio Ariel Henry aún no ha abordado ningún problema dejado por Jovenel Moïse, retomado tímidamente su curso en la carretera nacional número 2, especialmente en Martizan. No es gracias al jefe del Consejo Superior de la Policía Nacional CSPN, que también los grupos armados que controlan este distrito de Puerto Príncipe han decidido observar una tregua para facilitar el transporte de combis humanitarios hacia el Gran Sur devastado por el terremoto en la gestión posterior al terremoto del 14 de agosto. El primer ministro prometió reconstruir los departamentos afectados mientras el gobierno lucha por rescatar a las víctimas más de 15 días después del desastre. Esta es una oportunidad para que el gobierno reconstruya los departamentos afectados de acuerdo con los principios de planificación y desarrollo sostenible multidimensional y compleja, requisito de un enfoque integrado anclado en la visión general del desarrollo, dijo Ariel Henry en su cuenta de Twitter el martes. El gobierno de Ariel Henry parece no controlar nada en absoluto. Firmar el inicio del nuevo año escolar en los departamentos de Sumipese Grans, donde la mayor parte de la infraestructura escolar ha sido destruida o dañada. Terremoto. Ariel Henry lanza evaluación de daños atravesado por al menos 3 fallas sísmicas. Está camino a los ciclones, paciente de riesgo muy alto. Una gobernanza local y central débil. El país se ha convertido en un veterano de las evaluaciones de desastres. Tipos desastres PDN 2008, 2010 y 2016. Las autoridades están trabajando en eso luego del terremoto del 14 de agosto con las mismas ambiciones de reacondicionamiento territorial, económico, social e institucional que no se materializan en el barro de la realidad. El primer ministro Ariel Henry copie y pegue o no quiere escribir su historia como gerente de otro desastre.